No, 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 no. Al de cuela, parece un desafío. Se nos olvidó, se nos olvidó. Dime. Carroza Coraza, ¿cuál es esa? No, ya me daré la pantalla. Póngase la No, rayita, pistón, póngase la rayita, pistón. ¿La coraza? Pero sí. ¿Ah, esa? mira que me hables, de una vez me abrió el video. La regalo. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Acá de munición. Yo no veo. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Aló, yo escucho. ¿Qué quiero un fusil de amor? Buenos días. ¿Quién me contestó? ¿Heriberto? También hay un fusil Sí. Heriberto, buenos días. ¿Qué pena con usted? ¿Usted ve la pantalla completa o cómo la ve? Veo al lado derecho está tu imagen y también la imagen de Juan Rojas y como en las dos terceras partes está Mercado Financiero Institucional. Ok, un segundo. Voy a dejarme compartir. Listo. Allá quedó toda la pantalla del mercado institucional, ¿verdad? Sí, está más o menos toda la pantalla, está la parte derecha de las fotos del video. Un segundo las corro. Es que no había podido entrar. Vamos a empezar. Porque yo abrí una caja de bloque. ¿Ya quedó limpia, perdón? Está el video, para mí está bien. O sea, Ok, bueno, entonces que empecemos. Ok. Bueno, buenos días. En este momento vemos 6 participantes, pero yo creo que ya por la hora, si quieren, empezamos de una vez. Igual la presentación va a quedar grabada, entonces no le veo problema. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Víctor Hugo Sánchez. Yo soy participante del club hace más o menos desde el mes de diciembre del año pasado. Y pues en días Aló, Víctor pasados. Hugo. ¿Sí me Víctor escucha? Hugo. ¿Sí? Hay alguien que está hablando en el fondo y no se escucha, tiene un ruido, no le ha puesto mute al micrófono. Y se Un escucha a segundo. alguien por allá hablando durísimo, ¿no? Un segundo.
Aló, creo que ahí está mejor el sonido. Si quieres empezamos de una vez. Entonces, como les decía, mi nombre es Víctor Hugo Sánchez, entonces estoy desde diciembre en el Club de Inversionistas. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Más que una presentación de lo que hacemos nosotros, es ver una visión diferente de cómo están las personas que están al otro lado de las pantallas. Yo trabajo en un banco en la parte de tesorería y comercio exterior, y digamos que desde mi rol puedo mirar algo de cómo trabaja un cliente institucional. Entonces, esto, como les digo, no es tanto como lo vemos nosotros, sino cómo lo ve un trader institucional y cuáles son las necesidades de un mercado institucional en el mercado financiero. Aquí lo estamos aplicando al mercado financiero nacional, pero esto tiene un impacto también en el mercado financiero mundial. Entonces, ya para empezar, espérate aquí, ya. Entonces, aquí digamos que hablamos de la generalidad como tal del mercado financiero. Y digamos que no vamos a hablar de todo porque el mercado financiero como tal es un mercado demasiado amplio, ¿sí? Demasiado complejo. Vamos a hablar es como de lo que nos puede estar afectando a nosotros cuando hacemos una inversión en bolsa. Entonces, el mercado financiero institucional está conformado principalmente por muchas entidades, pero digamos las que más tienen influencia en los mercados financieros internacionales son pues, los bancos, las comisionistas de bolsa, las fiduciarias, las corporaciones financieras y los fondos de pensiones y cesantías. Estos últimos, los fondos de pensiones y cesantías, se pueden decir que son como los consentidos del mercado, porque son los que tienen los recursos de todos nosotros y tienen unos portafolios de inversión demasiado grandes. Ya más adelante vamos a explicar un poco cómo un cliente institucional como un Old Mutual, como una protección por fondos, afectan demasiado fuerte el mercado financiero. Todas estas clientes institucionales, financieros institucionales, para suplir las necesidades del mercado, crean al interior de sus áreas, en las áreas de tesorería o las áreas financieras de diferentes entidades, se crean lo que es las denominadas mesas de dinero. Ahí donde donde los que las conforman son los traders institucionales. Estas mesas tienen se especializan en diferentes mercados. ¿Cuáles son los principales? Estos son los generales, pero hay algunas mesas que son un poco más sofisticadas que otras. En lo general, las mesas se clasifican en las mesas de divisas, en las mesas de derivados financieros, hay unas mesas de liquidez, deuda pública y mesas corporativas. Las personas que están aquí en estas mesas de dinero son traders ya profesionales. Digamos que para que una persona sea admitida en una entidad financiera, en un banco, en un broker, en cualquiera de estas entidades a nivel Colombia, tienen que tener una serie de certificaciones. Entonces, por más joven que sean las personas o tienen unos estudios mínimos, digamos, casi todos son con posgrado, algunas especializaciones y maestría en las partes financieras. Para poder operar en este mercado, tienen que estar certificados. Entonces, hablemos de Colombia. A nivel de Colombia, una persona para poder hacer parte de una mesa de dinero debe tener una certificación básica. ¿Quién la da? La AMB, el autorregulador del mercado de valores. Entonces, yo para poder hacer cualquier negociación, parto de una certificación que es una certificación básica. Ahora bien, si yo me quiero especializar en la parte de divisas, derivados financieros, liquidez, deuda pública, mesa corporativa, mesas de estructurados financieros, pues tendré que certificarme en la mesa que yo voy a hacer. Entonces es como el médico sale como médico, pero si quiere ser ortopedista, pues tiene que hacer su especialidad en ortopedia. Así funciona el mercado financiero. Una certificación básica, ¿sí? Que es la que le da derecho a poder entrar en una mesa de dinero, y ya dependiendo en la mesa en la cual me sitúe, tendrá una especialidad diferente, ¿sí? Entonces, esos son los traders con los que nos enfrentamos día a día, y esto estamos hablando a nivel local, y digamos que a nivel local, ya las personas que conforman estas mesas de dinero son personas, hay una variedad de edades, pero últimamente son mucho millennials que son con muchas propuestas y estructuraron negocios que realmente son muy rentables, ¿sí? Entonces, la carátula está la parte principal y donde nos vamos a enfocar en la presentación, ¿sí? Perdón.
Hablemos un poco de la mesa de liquidez y deuda pública. Digamos que esta no nos afecta mucho, pero Aló, digamos nosotros. ¿Sí? aló, Víctor. ¿Sí? Víctor, me disculpas, es que No, pues, hay como 3 personas que quieren entrar y no las deja entrar, pero yo ya ya. ni sé por qué es. ¿Será Entonces que? me dijeron, Ok, ok. Eh, ¿Será que quién estaba pendiente? Perdón. Ahí está. Aló, ya estaba pude entrar. ahí Hola, entró buen día. alguien, ¿Listo, Pero no? Jair. Ok. sí, es que pasaba algo raro, no sé, algo que nunca he visto era que decía que, bueno, lo que mandé en la foto ahí, que hasta que no, A mí me no pasó igual. ¿Quién eres tú, ya ir. Jair? Yo soy Ahí está, Heriberto. Jair. Me pasó igual y yo bajé la última versión y ya. Ah, ok. Pues no sé qué pasó, pero ya entré. No, y aquí ya lo está esperando. Ya. Sí, es que me está pidiendo autorizar a cada uno de los que están entrando. Sí, no sé si será Ángelo porque también. Sandra cambió Sí, esta vez. acabo de admitir a Ángelo Sí, también. ya. Eso, entonces te va a tocar Y admitir a a uno por Susi. uno. Bueno, muchachos, entonces, como estaban tantos por fuera, yo no sé si repetir un poco la introducción, que era la más importante, no sé. ¿Les parece? Por favor, que disculpen por llegar tarde. No, no se preocupe, mire. Mucho lo que quiero decir en esa, como empezó esta reunión, es que esta reunión tiene un alcance diferente a las otras reuniones que hemos tenido. Esta básicamente es para mirar una visión como traders contra quién nos enfrentamos en un mercado de cliente institucional, ¿sí? Aquí no vamos a ver ninguna estrategia, no vamos a ver eh, algo específico de lo que hacemos nosotros. Lo que vamos a ver, ya un segundo que va a silenciar a alguien que está hablando por ahí. Ya. Bueno, entonces aquí lo que buscamos es contextualizarnos nosotros para mirar contra quién nos enfrentamos en el otro lado de la pantalla, ¿sí? Decíamos que aquí lo que estamos contando es una generalidad, más no la particularidad del mercado financiero, porque el mercado financiero nacional o internacional es demasiado complejo para sacarlo en 20 minutos o en una hora. Aquí vamos a hacer foco básicamente con las instituciones con las que más liquidez dan al mercado, tanto local como internacionalmente, y nos vamos a hacer foco en esas instituciones. Entonces, comentaba que las principales, a pesar que hay muchas más, las que más influencia tienen en un mercado de liquidez son los bancos, las comisionistas de bolsa, las fiduciarias, corporaciones financieras y los fondos de pensiones y cesantías. Como les digo, aparte de esto hay muchas más, solamente que son las que más liquidez, más profundidad, más participan en un mercado local y en un mercado internacional, ¿sí? Comentaba también un poco que para que estas entidades hagan parte de poder participar en un mercado local o internacional, tienen conformadas lo que son las mesas de tesorería o mesas de dinero como son denominadas. Estas mesas de dinero tienen focos diferentes dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, tenemos mesas específicas para el tema de divisas, para derivados financieros, para el tema de liquidez, deuda pública, mesas corporativas e inclusive cada vez hay mesas más sofisticadas como mesas de estructurados financieros, de fondeos mix. O sea, este mercado tiene que evolucionar ya que la banca mundial está evolucionando. Para uno poder ser partícipe de una mesa de dinero, así como nosotros nos toca estudiar, a un trader institucional le toca estudiar mucho más. Los perfiles de estas personas son personas que son profesionales, posgrado, en muchos casos maestrías y doctorados en carreras económicas. Hablemos de Colombia, para uno aspirar a ser un trader de una mesa de dinero, ¿qué debe hacer? Debe certificarse, debe tener una certificación básica en la AMB, que es quien regula el mercado de valores en Colombia en cuanto a mesas de dinero, y adicionalmente, aparte de la certificación básica que ya debe contar por default para poder entrar, tenemos que tener unas especializaciones en cada frente que queramos manejar. Si yo quiero ser un trader para hacer derivados financieros, tendré que especializarme, certificarme en derivados financieros. Para certificarme hay una evaluación súper fuerte con unas 300 preguntas, ejercicios, bueno, una serie de cosas, y se tiene que renovar cada año esta licencia para operar en ese mercado. Entonces, ya vamos ya con la segunda. Ahí ya nos emparejamos un poco ya con lo que veníamos. Vamos a hablar un poco de la mesa de liquidez y deuda pública. A pesar que esta no nos pega mucho, sí es importante que nosotros como traders, ya sea traders individuales, conozcamos
buscamos un poco del mercado, cómo funciona un poco detrás de esto. El mercado de liquidez y de deuda pública, básicamente se manejan los productos que acá se describen, que es en la parte de liquidez, hay unos productos que no vamos a hacer mucho énfasis porque nos podemos demorar mucho, pero básicamente en temas de liquidez manejamos lo que son repos, simultáneas, interbancarios en moneda local y moneda extranjera y los fondeos. Ahí básicamente y ahí sí nos puede afectar un poco. ¿Qué pasa cuando un banco le hace una financiación a un cliente institucional por 100 millones de dólares? Sale al mercado a comprar esos 100 millones de dólares y eso lo entra a comprar muchas veces, dependiendo cómo esté la volatilidad del tipo de cambio, no entra en un solo momento, sino que tiene que entrar en varios para hacer promedios y que su rentabilidad de la operación sea más rentable. Por lo general, las entidades ganan su dinero es en la intermediación. Entonces, el secreto de esto está es conseguir recursos baratos y colocarlos caros. Así de sencillo, pero entonces, ¿cómo consigo recursos? Cuando digo cómo hablo a nivel general de institucional, salgo al mercado, consigo 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, y esos los puedo comprar o los 100 millones de una sola vez, o puedo comprar de lotes de 20 millones de dólares de cara a promediar precios y generar mayor rentabilidad. Eso es a nivel general. Entonces, ahí afecta un poco lo que vamos a ver un poco más adelante. En el tema de pesos también, los que dan liquidez al mercado, lo hablaba un poco de la semana pasada, Adri, eran los market makers, que son los market makers, son las personas o las instituciones que le damos liquidez y profundidad al mercado. Entonces, por ejemplo, lo que hace un market makers en Colombia y en el mundo es que no todo el mundo tiene acceso a los sistemas de deuda de las naciones. Los que tienen acceso a esos sistemas de deuda de las naciones son las entidades financieras y específicamente los market makers. En Colombia, entonces sale la deuda de Colombia se llama TES. Nosotros tenemos TES en dólares, TES en pesos, TES en yenes, en 7 monedas tenemos deudas. Entonces lo que hacemos como banco es, nosotros salimos, buscamos esa deuda, la pagamos con recursos y la dispersamos en el sector. Esto es para darle profundidad al mercado, inclusive a todo el mundo que pueda tener acceso a los papeles que en teoría tienen una rentabilidad mejor que el mercado y lo hacen por medio de los bancos y de los market makers. Así, esto va atado a lo que sigue, que es lo de deuda pública, que es el mercado de TES. Entonces, el gobierno nacional, para tener recursos, sale, emite unos títulos, los coloca por medio de los market makers y eso le da una profundidad y le da liquidez al mercado. ¿Cómo hacemos esto? ¿O cómo se hace esto en general? Y esto no habla mucho solamente de Colombia, sino de todos lados. Lo hacen mediante 3 sistemas. Uno, que es el OTC. El OTC traduce el over the counter, que son operaciones que hacemos uno a uno, que llamamos y, no sé, llama a un cliente que necesita 20 mil millones de pesos y lo hace por una llamada. Ese es el mercado demostrador. Es decir, que no va por un sistema como tal, sino que va directamente por un contacto directo. Luego vienen acá, hay unos ejemplos que es CENMEC, o sea, para el mercado local, pero así como hay mercados CENMEC en Colombia, hay mercados de cámaras de compensación a nivel internacional. Entonces hay cámara de compensación de Londres, cámara de compensación de Chicago, cámaras de compensación de Madrid, y por medio de esas cámaras es que se hacen los negocios. Y los terceros, y no menos importantes, sino que también le dan mucha liquidez al mercado, son los brokers. Jair hizo una excelente presentación hace algunos días que hablaba sobre los brokers, y los brokers desde el punto de vista de un institucional es por gran parte del mercado, se filtra por medio de ellos. ¿Por qué? Porque un broker tiene presencia en 50, 60 países y lo que hace es que una persona de este lado del continente tiene una necesidad de divisas, de derivados o de algunas cosas. Hay un teléfono en el cual hay 3 micrófonos en el cual están mandando puntas de compra y venta continuamente. Es como si viéramos nuestra pantalla de construir, donde están todas esas órdenes que vemos de call y put, pero que alguien las estuviera cantando permanentemente. Cantando es que estuviera diciendo compra 50, compra 60, compra 30. Ahí es por donde están los brokers. Y los brokers lo que hacen básicamente es intermediar entre los bancos y entre instituciones financieras locales e internacionales.
Eh, Vamos a, o sea, ¿en qué vamos a hacer foco nosotros en esta presentación? Digamos, ya hablamos un poco de la parte de liquidez, pero vamos a hacer foco en la parte de divisas y en la parte de derivados financieros. ¿Por qué? Estos son los mercados más líquidos del mundo, ¿sí? El mercado de divisas puede estar manejando diariamente entre 5 y 6 billones, 5 y 6 billones de dólares al día. Entonces, son mercados demasiado líquidos, así como el mercado de derivados, que es donde, en una partecita donde nos movemos nosotros en la bolsa. Entonces, en el mercado de divisas, ¿qué debemos saber del mercado de divisas? O sea, acá no tenemos que ser expertos en el mercado de divisas, sino solamente vamos a contar la generalidad. Entonces, en el mercado de divisas hay, digamos, es lo que llaman en varias partes el FX, Foreign Exchange. Aquí en Colombia lo llamamos el mercado spot, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mercado spot? ¿Qué es el mercado de divisas? Es el mercado en el cual se compran y se venden divisas de acuerdo a las necesidades de instituciones financieras, bancos, clientes corporativos, porque todo el mundo tiene necesidad de dólares. Entonces, ¿cómo funciona este mercado? Hay mercados en el cual yo llego, yo soy una empresa, necesito 2 millones de dólares, los cierro hoy mismo liquido la operación. ¿Yo para qué necesito 2 millones de dólares? Básicamente, si soy una empresa y traje un lote de bicicletas de España y me valen 2 millones de dólares, pues lo que hago es, con las divisas que compro, le pago a un proveedor en el exterior y esa es la necesidad de liquidez. Pero ¿por qué es importante el mercado de divisas para nosotros? Porque cuando hablemos de un fondo de pensiones, hay varias categorías de los fondos de pensiones. Hablemos de una específica, los fondos agresivos. Cuando nosotros decimos que queremos que nuestras pensiones estén en un fondo agresivo, lo que hace el fondo de pensiones es que sale al exterior y arma un portafolio de inversiones. Dentro de ese portafolio de inversiones pueden haber, en nuestro caso, acciones de la Bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué hace el fondo de pensiones? Acumulan un cierto número de demandas, digamos, de órdenes de pago, luego salen al mercado local y compran los dólares. Entonces, eso origina que cuando un fondo de pensiones sale y tiene necesidades de 80, 100, 200 millones de dólares, tienen que hacer igual entrar poco a poco de cara a que sea más rentable. Con esas divisas que compran, salen y las giran a un broker en el exterior o fondos de inversión extranjera en el exterior, y con esos dólares lo que hacen los fondos de inversión extranjera es comprar acciones y armar un portafolio de acciones como las queramos o como la quiera estructurar el fondo de pensiones. Entonces digamos que ahí hay una primera intervención, ahí es donde entran estos grandes peces con montos importantes. Y estamos hablando de un mercado como colombiano que no es muy grande, pero cuando un fondo de pensiones en Estados Unidos entra, pues puede estar de una vez, en una sola orden, comprando 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, lo cual tiene impacto tanto en el mercado de divisas como en el mercado de acciones, porque ahí con las divisas que están comprando las acciones, que están comprando con las divisas que están comprando las acciones, pues están armando un portafolio robusto de acciones en las bolsas del exterior. Entonces, ¿cómo puede ser el cumplimiento? Pues el cumplimiento básicamente está en operaciones del mismo día, ¿sí? Que es, como, digamos que eso se da más que todo en América Latina, y en operaciones next day, que son operaciones en cumplimiento T1 o operaciones en cumplimiento T2. Así es como funciona en el mundo. En el mundo no funciona el cumplimiento T0, funciona el cumplimiento básicamente el T2. Entonces, cuando yo hago una orden, es como cuando ustedes van a la Bolsa de Colombia y compran una acción. Ustedes la compran hoy, pero su cumplimiento se da en T3. Eso ya está más regulado a estándares internacionales. Ese es el mercado spot. También hablamos del mercado Forex dentro de la misma categoría de las divisas. Entonces, ahí es donde entran otra vez los institucionales. Por ejemplo, hablamos de un banco. Un banco durante el día llama a un cliente, no sé, una petrolera, necesito 20 millones de euros. El banco le dice, con mucho gusto yo se los vendo, claro. Entonces lo que hace el banco en ese mismo momento, sale al mercado internacional por medio de operaciones OTC, por medio de un broker, por medio de un sistema sofisticado, y empieza a colocar puntas de compra por esos 20 millones. Cuando ya se cierra la operación, lo que se hace es, nosotros le damos una tasa
al cliente con un spread un poco más alto porque lo que estamos haciendo es intermediar, ¿sí? Entonces muchas veces la mayoría de veces es lo que pasa. O sea, salimos a un broker, necesitamos, salimos y le decimos JP Morgan, venta de 20 millones de dólares, colóqueme esos 20 millones de euros, colóqueme esos 20 millones de euros en mi cuenta en Deutsche Bank de Frankfurt, y con base a eso es que ya se empieza a mover el mercado internacional. Entonces, por eso es que también digamos que los bancos en Colombia me parece que manejan un volumen importante, pero digamos que a nivel internacional, digamos que todavía no hacemos mucha participación. ¿Cómo pueden ser estas compras de divisas? Y compra y ventas de divisas, como lo digo. Uno es con residentes, que son las empresas, los clientes, las personas naturales como nosotros, y otro es el financiero. Entonces, el financiero muchas veces, como un fondo de pensiones, tiene unas necesidades de liquidez mucho mayores. Inclusive los clientes corporativos grandes también tienen necesidades de divisas muy grandes. Y eso origina que nosotros, como instituciones financieras, salgamos al mercado a buscar esos recursos. Nosotros, como instituciones financieras, siempre buscamos es cubrirnos, pero muchas veces, ¿qué puede pasar? Con base a estudios económicos, usted puede decir, oiga, vea, el dólar va a subir, ¿sí? Y lo que hacen los bancos es que salen y empiezan a comprar posiciones. No a muy largo plazo, a corto plazo sin ser protegidas. ¿Por qué? Porque lo que esperan es que el tipo de cambio suba para que cuando, no sé, tengamos un spread de 20, 30 pesos, salir y vender esas operaciones y generando unos márgenes de utilidad demasiado importantes. Entonces, como lo decía, la mayor parte de este mercado también se realiza por brokers. Ahí como está en la presentación, digamos, hay muchos brokers en el mundo y ahí nos trajo hartísimos también en la presentación. A nivel Colombia manejamos estos tres principalmente como brokers de intermediación local, pero estos tres son brokers con participación en todo el mundo. ¿Quiénes están acá? Está Tradition Colombia, está el ZICAP, FX, que pueden dar todas las operaciones de divisas, y está el GFI, que básicamente ellos son brokers que están ubicados en Colombia y lo que le hace es dar liquidez al mercado financiero local. Entonces, aquí, por ejemplo, les quiero mostrar un poquitico es cómo funciona ya. Es un registro de una operación en los sistemas, es un sistema local, pero ahí se ve que usted puede hacer compras, ventas, y viene un mercado que se llama mercado institucional, porque este mercado institucional es el que más marca precio. Es decir, cuando decimos marcar precio, ¿qué es? Esas operaciones son las que cuando yo tengo que salir a conseguir $5,000 para girarle a ti de Ameritrade, entonces los bancos tienen una tasa de negociación. Pero ¿de dónde basan esa tasa de negociación? En la TRM. Entonces ellos cogen la TRM, miran cómo está el mercado, le suman unos bits hacia arriba y hacia abajo, y con base a eso es que me dan las cotizaciones para yo girar. ¿Quién marca precio? Los bancos y todas las sociedades vigiladas por la autoridad financiera. Y cuando digo marcar precio es que dependiendo de lo que compremos y vendamos, se genera la nueva TRM de forma diaria. Entonces, por eso es importante que también lo tengamos un poco en nuestro radar. Así como en el mercado spot, está el mercado next day, que es el que les decía que se cumple en 1 o en 2 días, pero finalmente hace parte de un mercado institucional. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo, acá hay una compra de una operación libra dólar, no tiene profundidad, son $135,000. Cuando hay operaciones tan pequeñas es porque el banco lo que está descubriendo 100% esa posición y lo que genera es un spread entre lo que le vendo al cliente y lo que yo le compro en este caso a Citibank Logs. Entonces, esto es como mostrarles un poquitico cómo se ven las pantallas o una de las pantallas de cierre de una operación de divisas. ¿Tienen preguntas en la parte de divisas? Lo que entonces, sí. Hablemos de derivados. Nosotros cuando hacemos opciones o acciones. Sí, perdón. Hola, ¿Alguien iba a hablar? buenos ¿Qué tal, días, Daniel? sí. Bien, ¿ustedes cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Oye, una pregunta con la parte de divisas. Eso pues digamos no lo explicaste en la parte corporativa. Sí. Y digamos nosotros ahí, ¿cómo hay alguna forma de que un trader como nosotros pueda explotar esa parte de divisas o no la conoces o es difícil que uno pueda No. incursionar en un mercado como esos?
Digamos que en la parte de divisas, digamos, no, en la parte de nosotros estamos enfocados más que todos en la parte de acciones. Pero así como estamos nosotros en ese mercado, en ese nicho, están los del mercado de Forex, ¿sí? Los del mercado de Forex sí se pueden ver afectados por este mercado. ¿Por qué? Porque es como cuando un inversionista, un tiburón grande viene y nos compra Amazon o nos vende Amazon en determinado momento y nos afecta. Cuando un institucional ya tiene una pata de compra o una pata de venta por 200, 300, 400, 500 millones de dólares, dependiendo cómo entre ese participante del mercado, sí le va a afectar el mercado de Forex a los que participan ahí. ¿Sí? Entonces, digamos, a nosotros como tal en nuestro mercado no, pero si quisiéramos hacer trading en el mercado de Forex, sí nos afectaría. Ahí está, ¿no, Ángelo? Sí, sí, gracias. Ok, Ángelo. Entonces, digamos que ya, mira, por eso fue que también cogí la parte de divisas, porque digamos que hay gente que está en la parte de acciones, opciones, pero hay unos que están metidos un poco más en la parte de Forex. Entonces, hablemos un poco de la parte de derivados. La parte de derivados es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Solo que necesitamos entender qué parte de la de nosotros es tan pesada en un mercado de derivados. Digamos que la parte de derivados es un mercado, el segundo mercado más grande del mundo en liquidez, ¿sí? Ahí se puede estar manejando, no sé, aquí yo he sacado algunos datos y solamente el tema que nosotros manejamos de la bolsa que hacemos de opciones, ahí solamente en un día se pueden estar manejando casi 500.000 o a 1 billón de dólares en el día, ¿sí? Eso es demasiado dinero. Pero así como nosotros tenemos ahí, hay otros mercados diferentes a las opciones. Y que desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista de empresas que manejan tesorerías un poco más sofisticadas, se apalancan mucho en estos productos. ¿Cuáles son? Pero antes de decirles cuáles son, perdón, o sea, nosotros, digamos, como inversionistas, nosotros manejamos unos derivados que se llaman opciones sobre acciones. Nosotros, a diferencia de otros clientes que son un poco más grandes e institucionales, básicamente, nosotros no firmamos unos contratos de regulación internacional. Las entidades financieras, ya sean locales, ya sean operaciones offshore, o sea, operaciones de institucionales del exterior, todo se rige bajo dos contratos. Si es Colombia, se rige bajo un contrato marco, ¿sí? Es un contrato que es aprobado para este tipo de operaciones. Y si es internacional, las operaciones que se hacen a gran tamaño, a gran volumen, tienen que estar reguladas por los contratos ISDA. Entonces, digamos que tienen similitud los dos contratos, solo que uno aplica para todo el tema de offshore, cuando hablamos de offshore es todo lo que está fuera de Colombia, y otro para lo que es el tema onshore, que es todo lo que está dentro de Colombia. Digamos aquí, no sé si ustedes vieron alguna vez una película que se llama The Big Short, que es la de la gran apuesta que estaba inclusive en Netflix, y cuando uno de los muchachos que se dieron cuenta que el mercado iba en contra, ellos lo primero que tenían que haber hecho en esa película era firmar un contrato ISDA con JP Morgan. En ese momento pues se reían de él porque para usted firmar un contrato ISDA debe tener un capital demasiado importante. En la película, en esa época que estaba hablando de la crisis del 2008, debía tener un capital mínimo de 500 millones de dólares para hacer un solo contrato, porque esto tiene unos respaldos, eso es para cubrir riesgos de crédito y riesgos cambiarios de posiciones del exterior. Ahí en esa película se ve una parte específica donde los muchachos van a un broker a firmar un contrato de ISDA, se ríen de ellos y se alían con uno de los traders más grandes del mundo en ese momento y él les dio la liquidez para que pudieran firmar ese contrato. No solamente como una anécdota o una introducción. Entonces, ahora sí hablamos un poquitico del mercado marco, del contrato marco. Para yo poder, o sea, de por sí en Colombia las personas naturales como tal casi no hacen derivados, ¿sí? Lo que más hacen son las empresas. ¿Y por qué hacen derivados? Básicamente es para cubrir riesgos de posibles volatilidades en tipo de cambio y de tasas de interés. Pues entonces,
¿Qué es un contrato marco? Es un contrato que regula las condiciones que regulan a cualquier contrato de derivados. Más adelante vamos a ver cuáles son los contratos de derivados. Esto viene siempre una parte A, una parte A y una parte B. La parte A es la que tiene como el poder para determinar cambios y hacer muchas cosas, inclusive unilaterales, de acuerdo a la exposición de riesgo. Y el contrato digital, como lo decíamos, es el mismo contrato, solamente que aplica a nivel internacional, que es el International Swap and Derivatives Association, que todos los brokers institucionales, todos los brokers, bancos, instituciones financieras, tenemos que regirnos bajo este contrato si queremos salir a comprar divisas al exterior, a vender títulos al exterior, a hacer cualquier clase de derivados, tenemos que tener firmado este contrato, ¿sí? Entonces, esos son los dos contratos, el local y el internacional. Uno de los derivados que debemos conocer, no necesariamente tenemos que operar, pero sí que tenemos que tener un poco de contexto, es que es un forward. Un forward, digamos, así como hay una bolsa que maneja todo lo que es el mercado bursátil en Nueva York, que es la bolsa de Nueva York, hay bolsas de Chicago, hay bolsas de London Clearing House, donde todo lo que se maneja son contratos forward, ¿sí? Entonces, ¿qué es un contrato forward? Básicamente es un contrato, se puede ser un market tailor, que es un contrato que se hace a mis necesidades. Entonces, es un contrato que no es estructurado y que lo que hace es que cubre unas necesidades específicas. Entonces, leamos que es un contrato forward. Es un acuerdo mediante el cual las partes involucradas se comprometen a vender o a comprar un monto de un activo financiero en una fecha y en un precio determinado. ¿Qué es eso? Digamos, no sé, esto es aplicado, como le digo, un poco más para el sector empresarial. Entonces, igual, importaron una máquina y resulta que yo el pago lo tengo que hacer en 90 días. Entonces, yo como tesorero de esa empresa lo que digo es, oiga, mire, como está la situación política, como está todo el cuento de la volatilidad del dólar, yo no sé cómo va a estar el dólar en 90 días. Yo lo que hago es, desde hoy, aseguro un tipo de cambio a 90 días, ¿sí? En el cual ya me permite que, independientemente que pase lo que pase en el mundo, que pase lo que pase en Colombia, ese es el precio que yo voy a pagar por ese activo. En este activo, ¿qué sería? Las divisas. Pero así como se puede hacer con divisas, se puede hacer con cualquier activo, o lo que llaman, y lo que hemos visto en clases con Jerú, un activo subyacente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se deriva un contrato forward? Básicamente de una tasa spot, ya digo que es una tasa spot, adicionando o restando unos puntos a los llamados puntos swap. Si ustedes miran el diario La República o el portafolio y buscan donde están todos los indicadores, van a encontrar una cosa que dice forwards. Y él le va a decir, el forward a 90 días está a 50 puntos básicos. Yo dice, ¿pero qué es eso? Básicamente es la TRM de hoy, le suman esos 50 puntos básicos, ¿sí? Y una vez le suman esos 50 puntos básicos, eso será la tasa forward que se ejecute en el día 90. Entonces, digamos que uno muchas veces cuando está en los periódicos convive uno mucho con información que uno nunca se pregunta ni para qué es eso. Entonces, hay dos clases de forward. Entonces, el forward que es no estandarizado, o el terror maker, el terror maker es el que le digo que está hecho a su demanda, y es que yo necesito una operación de divisas a 90 días, ¿sí? Hay alguien entró, hay un micrófono abierto, perdón. Alejo Marina. Deme un segundo. Bueno, ya cerró. Entonces, desde el punto de vista de, desde el punto de vista de necesidades, entonces hay unos que son a mi demanda, entonces yo lo necesito para el 23 de diciembre que me valga 1.375.000 y ahí me da una tasa. Eso está hecho a mi demanda. Pero ¿cómo funcionan los mercados sofisticados, inclusive en Colombia? Hay otro que es el mercado estructurado. Entonces yo salgo, entro a una bolsa de riesgos de central de contraparte para comprar contratos y compro son números de contratos. Así como nosotros trabajamos en la bolsa que compramos números de contratos, acá también, solamente que estos contratos valen $50.000 y están dados a unas fechas determinadas, ¿sí? Entonces digamos que la diferencia entre los dos es que uno está hecho a mi medida y el otro es más estandarizado y solamente puedo comprarlos a esa fecha de vencimiento y por contratos cerrados de $50.000.
Entonces, eso es lo que es el mercado forward. Ese es el mercado, digamos, en Colombia, es el mercado más líquido de derivados. El que es más líquido de derivados y que utilizan todas las empresas es este contrato forward, ¿sí? Aquí que es importante saber también de los derivados. Nosotros vemos el derivado como nuestro día a día cuando manejamos la opción, pero para uno poder entrar al mercado de derivados como persona natural, inclusive como una empresa, a usted le hacen así como un trader tiene que graduarse para decir que es especialista, acá también le hacen un perfil de riesgo, porque no es lo mismo hacer una operación forward, una operación swap, una operación estructurada, porque mucha gente, ¿qué ha pasado en el mercado? Mucha gente dice, yo sé de esto, yo manejo esto, o sea, y les van a explicar, y dicen, no me explique porque yo conozco perfectamente un derivado. Cuando se empiezan a ejecutar o a cumplir, dan pérdidas demasiado fuertes y hay entidades que han quedado incumplidas en pagos y han originado unas calificaciones malas. ¿Y es por qué? Porque no tienen gente especializada en sus áreas de tesorería o en sus áreas financieras. Entonces, por eso es importante que nosotros lo sepamos. O sea, nosotros estamos manejando un mercado que es demasiado delicado, pero nosotros lo vemos, o sea, desde el punto de vista de operación no lo vemos sencillo, solamente que para entrar a este mercado no nos piden tanta cosa como el producto lo merita en varias partes del mundo. Entonces, sigamos hablando un poco del forward, que ahí podemos empezar a sacar similitudes con nuestro mercado. El mercado forward, hay dos maneras de cumplirlo. Una cosa es el delivery forward, ¿sí? Que es en el cual, para el ejemplo de las bicicletas, yo tengo que pagar la importación y el día del vencimiento pago la importación, giro la divisa, ¿sí? Pero hay otra modalidad que es la modalidad NDF, que es que el día del, o sea, esta operación se diferencia de la otra, es que el día del vencimiento de la operación no hay cumplimiento, o sea, que es un cumplimiento financiero, ¿sí? Esto es lo que nos puede pasar con las opciones. Las opciones, digamos, si se vencen, no necesariamente yo tengo que comprar las acciones. Más adelante lo vamos a ver un poco más. Entonces, lo que nosotros hacemos con las acciones es cumplimiento financiero, no efectivo. Entonces, aquí vamos con esto que estamos haciendo un cumplimiento NDF. Entonces, y todos los derivados son así. Tienen un cumplimiento delivery, que es contra la entrega del activo, y tienen una entrega la cual es una compensación entre lo que yo negocié y cómo está el mercado en ese momento. Esa diferencia es lo que yo me gano o pierdo en el momento de ejecutar, ¿sí? Así es como funcionan los dos mercados, ¿sí? El primer mercado, cuando yo digo que es para importar y girar, básicamente es un mercado de cobertura 100%. Pero cuando yo le digo que hago una operación a 90 días, pero no sé si la compra, pero no voy a entregar el activo, es un mercado de especulación. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros estamos en un mercado especulativo. Pero bueno, es para contextualizar un poco. Hay otros sistemas derivados que son un poco más sofisticados, que se llaman los swaps, ¿sí? También hay una bolsa en el mundo para hacer operaciones swaps. Entonces, yo hago operaciones swaps y igual, compro y vendo operaciones swap. ¿Qué es a nivel general un swap? Básicamente es yo tener una deuda en un activo y cambiarla por una deuda en otro activo. No sé, haremos un ejemplo colombianizado. Yo tengo una deuda en VR y digo, no, ¿saben qué? Yo no sé, y lo saqué a 15 años. Entonces, yo sé cómo va a estar el VR en 15 años, lo que yo hago es un swap. ¿Y cómo hago un swap? Voy a un banco y le digo, señor, le vendo mi deuda que tengo en VRs y quiero que usted me dé una deuda en pesos. Y eso es el swap. Lo que hace el banco es, compra la deuda en VRs y empieza a cumplir con la deuda en pesos. Entonces, ¿qué asegura eso? Básicamente es certeza en flujos futuros, ¿sí? Digamos que esto es un ejemplo fácil, pero pues, el swap maneja, pues obviamente muchas más características, más que todo para temas de importaciones y exportaciones, cuando yo tengo que pagar, digamos, yo saqué un préstamo, una entidad colombiana sacó un préstamo con JP Morgan en Nueva York de $20 millones, y ese préstamo está al LIBOR más 5, esas son las tasas que se manejan en Estados Unidos. Entonces, el LIBOR más un spread. Entonces, yo como no tengo certeza de cómo va a estar el LIBOR, y fuera de eso, que cuando yo tengo que pagar un flujo en LIBOR más un spread, tengo que comprar unos dólares, tendría dos riesgos cambiarios, dos riesgos, el de tasa de interés y el de tipo de cambio. Yo, para no tener que tener ese riesgo, le digo al banco, oiga, le vendo la deuda en LIBOR más spread
y véndamela usted a una tasa fija. Eso también pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué permite un swap? Mitigar esas oscilaciones de moneda y de tipos de cambio, reducir riesgos de tipo de crédito y disminuir riesgos de liquidez. Entonces, digamos que no quiero entrar un poco más acá. Acá digamos que... ¿Sí? ¿Quién habla, perdón? Heriberto. ¿Qué tal, Heriberto? En algo sencillo, ¿cuál es la diferencia entre forward y swap? Digamos que estos instrumentos son muy diferentes porque el forward lo que hace es que yo me cubro de una posible fluctuación a futuro del tipo de cambio o de una tasa de interés. Entonces yo, en el forward lo que yo digo, hablamos de las bicicletas, si importé bicicletas, tengo que pagar $1 millón a 90 días o 180 días. Lo que yo aseguro con el forward es que me aseguran la tasa, ¿sí? Y no hago nada más, ya cogí y desde el primer instante estoy cubriendo mi activo financiero, que en este caso es el dólar. Entonces a 180 días ya me cubrí, sé cuánto me va a costar en 180 días. El swap lo que hace es cambiar deudas. Entonces, en el swap, ¿qué podría pasar en dólares, por ejemplo? Él cambia este se da más que todo en la parte que tengan flujos intermedios, ¿sí? Y lo que hace es, digamos que yo para tener certeza como tesorero, es tener flujos inciertos, cambiar flujos inciertos por flujos ciertos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Yo cambio un flujo que no sé cuánto me va a tocar pagar en 6 meses, ¿sí? Porque no sé cómo está la LIBOR. No sé cómo va a estar el LIBOR, entonces cambio esa incertidumbre por una certidumbre. Y le digo al banco, dígame cuánto tengo que pagar en 6 meses por esa operación. Entonces, básicamente lo que hago es cambiar tasas variables por tasas fijas, que desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista yo como tesorero puedo hacer mis proyecciones de flujo de caja ciertos. En cambio, los otros no serían ciertos en la medida que yo no sé cómo va a estar el LIBOR en 6 meses. ¿Sí? Es eso básicamente el cambio. Gracias. Ok. Digamos que para terminar con el tema de swaps, yo tengo swaps sobre tasas de interés y swaps sobre divisas. Sobre tasas de interés, como les decía, cambio deudas inciertas por ciertas, pero también lo puedo hacer o sea, hay dos tipos de swaps. Uno que hago en la misma divisa y otro que hago en una divisa, en este caso pesos contra dólares. Entonces, el IRS cambia flujos en tasas iguales y el Cross Currency Swap cambia flujos en monedas diferentes. Pero con la misma finalidad, que es darme certeza de mis flujos futuros. En términos generales, es eso. Y igual como todos los derivados, pueden ser cumplimientos efectivos, que yo tengo que girar los dólares, o pueden ser cumplimientos en DIER, que solamente cojo el diferencial de tasas, y eso es lo que pago o recibo, ¿sí? Acá entramos a nuestro mundo. Entonces, ¿por qué era importante hablar un poco de swap y acciones? Porque creo que entendamos que opciones es una parte del mercado de derivados, ¿sí? Que lo que más transan en el mercado de derivados, en bolsas internacionales, son los swaps, es de los mercados más líquidos. Acá yo tengo un dato que solamente entre swap puede estar moviendo entre 4.000 billones de dólares, ¿sí? Es un monto demasiado loco porque es un tema básicamente de cobertura. Las opciones, entonces hablamos un poco de las opciones. Entonces, nosotros ya sabemos que es una opción, ¿sí? Lo que tenemos que y también vemos en las clases es que hay unos tipos de opciones. Hay opción europea y opción americana. Entonces, ¿cuál es la opción europea? Es aquella en la cual la fecha de ejercicio corresponde a la fecha del vencimiento de la opción. Y opción americana puede ser ejercida en cualquier momento entre el día de la compra y el día del vencimiento. Bajo esta definición, nosotros, ¿qué opciones estaríamos haciendo? ¿Quién me puede responder eso? ¿Americana o europea? Bueno, ya responde, entonces yo respondo. Yo digo americana. Exactamente, Heriberto. Sí, americana también. Claro, entonces nosotros hacemos americanas, ¿sí? Pero entonces tenemos que saber, o sea, lo que quiero que sepamos que nosotros como operadores de mercado de opciones tenemos que saber qué tipo de opciones estamos ejerciendo. Ejercemos la americana. Pero así como hay estas dos, hay una tercera que no está acá que se llama una opción exótica, ¿sí? En Colombia manejamos alguna opción exótica. ¿Y qué es una opción exótica? Es una que no cumple ninguno de estos dos perfiles. Entonces, una opción exótica es la que hace el Banco de la República cuando dice, oiga, el dólar está subiendo mucho,
yo voy a salir a vender divisas. ¿Y por qué es exótica? Porque me que decir en República, bueno, digamos, cuando hablo yo, no es yo, sino el banco o una institución financiera, cuando hay una subasta de opciones, lo que hace es que ponen un precio. Yo quiero comprar 200 millones de dólares a 3.200, un ejemplo. Entonces, como todo el mercado ofrece, entonces puede ser que solamente estén ofreciendo 400 millones de dólares y que la demanda sea de 2.000 millones de dólares en el mercado nacional. Entonces, lo que hace el República es primero adjudica, eso tiene unas cosas que más adelante o después miraremos en otra sesión, se llaman subastas holandesas o subastas americanas, y entonces bajo la subasta holandesa va adjudicando y nos deja, dice, usted banco tal, le quedó 50 millones de dólares. Ok, entonces ya quedé, ¿y qué tengo que hacer cuando me den esos 50 millones de dólares? Tengo el derecho, más no la obligación todavía. Entonces, como yo tengo el derecho, más no la obligación, ¿qué hago como entidad financiera? La República me dice, sí señor, usted tiene esos 50 millones de dólares, pero eso le cuesta a usted 700 millones de pesos. Yo le digo, listo, le pago la prima a la República. ¿Y a dónde viene la particularidad de la opción? Estas opciones, para poder ser cumplidas, para que sean ejercidas, tienen que, el promedio móvil de los últimos 20 días tiene que ser inferior a la TRM. Entonces lo que hacemos nosotros es calcular todos los días el promedio móvil, que es nada más y nada menos que el promedio de los últimos 20 días, y si ese promedio es inferior a la TRM, la ejercemos. ¿Y cuándo la ejercemos? Básicamente cuando vemos que ejercer esa opción de 20 millones, de 50 millones o de lo que sea, nos va a dar más beneficio que los 700 millones que pagamos de prima, ¿sí? O por lo menos que la cubrimos, ¿sí? Entonces, es más o menos como funciona esa exótica, que no es ni europea ni es americana, ¿sí? Entonces, para que también sepamos un poco cómo es el mercado de opciones. Igual, aquí digamos que el banco como tal lo que hace es que paga la prima. Esa prima puede ser que se pierda o que no se pierda, ¿sí? Todo depende si queremos o no queremos ejercer la opción, porque muchas veces, o sea, lo que me da a mí el derecho de pagar la prima es que él me da la potestad para yo poder cumplir o no poder cumplir esa operación. Pero si yo ya hablamos en compra, pero si en venta me pagaron la prima a mí, ahí sí tengo yo la obligación de cumplir la operación. Esto es lo que hablábamos hace también algunas veces en una sesión que había un integrante del club que nos mostraba cómo él vendía opciones que no se puede hacer por TD Ameritrade, ¿sí? Entonces él, ¿qué decía? O sea, yo recibo plata todos los días, ¿pero por qué? Él tiene que comprar opciones en la cual la posibilidad de ejercicio casi que no se dé. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra dinámica, casi siempre compramos, siempre compramos. Solamente he escuchado el caso que no me acuerdo el nombre del muchacho, que nos hizo una exposición allá en la sesión de trabajo de un sábado y nos explicaba que él sí vendía opciones. Pero entonces, emparejándolo un poco con institucional es eso. Yo cuando pago la opción, la prima, siempre tengo el derecho, pero no la obligación de ejecutar. Entonces, ¿y cómo los bancos manejan el tema de las opciones? Porque así como hay opciones como las que estoy contando, es un mercado súper líquido en Colombia, entonces lo que hace, ahí apenas hacer muchas estrategias. Entonces ahí empiezan a hablar de las mariposas, empiezan a hablar de las gaviotas, que cuando uno va y mira, cuando uno va y cierra las opciones en TD Ameritrade, él nos da todas esas posibilidades, sino que son estrategias un poco más sofisticadas para uno comprar, vender acciones, salir en puntos de equilibrio y que casi nunca perdería uno, pero que son demasiado sofisticadas. Entonces, para una entidad financiera que pueda hacer una gaviota, básicamente es un call con límite de techo, es un put con límite de piso. Hay una tercera opción call que no paga primas, sino que ese valor le mejora el precio de ejercicio. Entonces, es algo como más sofisticado que no, digamos que en este momento todavía no aplicaría para nuestro nivel, ¿sí? Entonces, pero hay clientes que sí exigen que les hagan esas estrategias mediante opciones, ¿sí? Y combinan la opción con un forward, entonces hacen lo que se denominan los collars, y luego hay muchos, si ustedes van a mirar en internet todo el tema de derivados, van a encontrar demasiadas operaciones. Pero es eso, es combinación tanto de operaciones de opciones como de forwards, básicamente lo que combinan.
Desde el punto de vista de la prima que pagan, cuando uno hace una opción, el delta que nosotros vemos como operadores individuales, los bancos lo valoran todos los días. ¿Y qué es el delta para un banco o para una institución financiera que hace opciones? Es la posibilidad que tiene, es la posibilidad monetaria que tiene la opción de ser ejercida. Entonces, eso es una valoración que se hace, que le da el delta. Y, por ejemplo, si yo tengo una opción de 20 millones de dólares, pero mi delta es de 800.000 dólares, la posibilidad que es lo que quiere decir, eso es la posibilidad que se ejecute esa opción a hoy es de 800.000 dólares. Lo que hace una entidad financiera es que esos 800.000 dólares, que es la posibilidad que se ejerzan, va a ir oscuro en el mercado para siempre estar machado y no tener ninguna posibilidad de descalce. Bueno, creo que ya estoy acabando porque se me alargué mucho. El tema de clasificación de las opciones, pues ya es como un resumen, son por su estructura de tiempo, son europeas, americanas y exóticas que no las definen en muchos países, pero en Colombia la tenemos. Por el tipo de obligación que conllevan, pues son opciones call y put. Acuérdense que las opciones call y put también puede ser de compra o de venta, cualquiera de las dos. Y por su activo subyacente hay demasiados tipos de opciones. Opciones sobre divisas, opciones sobre índices, opciones sobre futuros, opciones sobre acciones, sobre bonos y sobre commodities. Eso ha tenido en general el tema de las opciones. Digamos aquí eso es un poco más, pues, ¿cómo se determina el precio de una opción? Pues básicamente parte de un precio de spot, que es a cómo está cotizando hoy la operación. Luego viene el strike, que es lo que nosotros ya conocemos en nuestra aplicación, el tiempo del vencimiento, que el contrato a 8 días, a 16 días, a un mes, la volatilidad del activo subyacente, la cual no sé si hay un indicador en nuestro indicador, pero la volatilidad sí la manejamos en las instituciones financieras como un indicador, y las tasas de interés, que básicamente es lo que hace para usted proyectar un valor a futuro, parte de un precio base, dependiendo de lo que esté cotizando, una tasa en pesos, una tasa en dólares, usted mete todo eso en una olla, lo mezcla, le mete un spread y proyecta, y eso es lo que es básicamente cómo se determinan los precios a futuro. Y acá sí viene algo que si no lo vimos todos los días, que es la volatilidad. La volatilidad afecta a cualquier tipo de activo financiero, incluíase divisas, incluíase derivados, incluíase deuda pública, deuda privada, todo lo que ustedes hemos visto. Que la volatilidad, que ahora sabemos, se refiere a la magnitud del movimiento que puede tener un activo subyacente en un periodo de tiempo. Es lo que nosotros vemos básicamente en nuestra bolsa día a día, que la mayor volatilidad implica mayor incertidumbre y que la volatilidad es la desviación estándar del rendimiento del activo subyacente. Es como una definición de la volatilidad, que es uno de los componentes que tenemos específicamente y que medimos en el tema de riesgos financieros. Y como lo decía anteriormente, pues tanto las opciones como cualquier tipo de derivado buscan dos propósitos. O es cobertura real, que es como lo que decía el forward, o es especulación. Que especulación es apostarle a algo que se vaya a dar sí o no, pero obviamente en el momento de ejecución pues tiene un costo financiero. Esta ya es la última slide, pues básicamente digamos que Heriberto me preguntó fue la diferencia entre forward y swap, pero digamos acá están las diferencias de los productos que son más similares, que son las opciones, los forward, y es básicamente la diferencia es que en una opción el comprador puede elegir si quiere o no ejercer su derecho. El comprador puede escoger el precio al que quiere comprar o vender el activo, y en un forward no. En un forward el comprador está obligado a comprar o a vender el activo, ¿sí? En el caso de un delivery, y el comprador no tiene la posibilidad de escoger el precio, porque es que lo que hace es una proyección, que le dije que lo que meten en la olla y proyectan, yo no tengo la posibilidad. Solamente puedo decir es si acepto o no, ¿sí? Otra cosa es que en las opciones el pago al final depende si ocurre o no el evento, es decir, si en una opción la ejerzo si me es favorable sí o no, tiene un costo inicial que es la prima y permite las exposiciones dinámicas al tipo de cambio. El forward, el pago al final no está sujeto a ocurrencia del evento, es decir, independientemente que sea a favor o en contra, yo tengo que ejercer el forward delivery. Y si lo hago en NDF, pues igual sí o sí tendré que pagar o recibir la diferencia en tipos de cambio. Un forward no tiene costo inicial como si no tiene una opción, que es la opción tiene la prima, un forward no tiene costo inicial, y son coberturas estáticas frente al tipo de cambio. Entonces, pues, básicamente, como les digo, esto no tiene que ver con nuestras gráficas, pero sí tiene que ver con
pues con nuestro panorama un poco más integral de cómo puede ser visto, cómo ven los mercados, las instituciones financieras, y cuando hablamos de los capitales que intervienen son capitales demasiado importantes. Yo, por ejemplo, le puedo decir que en un mercado de pesos, en un día, en una tesorería, estamos moviendo más de 4 billones de pesos, estamos moviendo casi 1.000 millones de dólares, solamente una entidad financiera. Si sumamos las 14 de Colombia, más las de Latinoamérica y participando en el mundo, esto origina que el mercado sea demasiado fuerte, y por eso es que cualquier entrada, cualquier salida de este tipo de mercados, dependiendo cómo lo hagan, tienen efecto, ya sea para el que maneja Forex o para el que maneja, digamos acá, los bancos en Colombia no manejan acciones, no lo pueden hacer, pero entonces sí se puede replicar este modelo de las divisas al modelo de acciones. Entonces eso es básicamente como lo que les quería contar, no sé si tengan preguntas al respecto. ¿Ninguna pregunta, muchachos? No, de parte mía, muchas gracias, Víctor, muy amable. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Por mi parte, Víctor, tampoco, y muchas gracias, muy interesante lo que nos acabas de contar. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Entonces, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante. Vale, Víctor, gracias. muchas gracias, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias, que estén Preparación. bien. Gracias, Vale, muchachos. ok, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.